Listo, muy bien, vamos a comenzar. Les comentaba que una de sus compañeras me preguntaba sobre la carga de las actividades, entonces para eso voy a abrir el em, cuadro este que les hice, que bueno, me parece que todavía tengo que afinarlo un poquillo. Ahorita me dicen si quedó claro, si no quedó claro, o cualquier cosa, dudas y comentarios, se los agradeceré. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, aquí está el cuadro, ¿no? De equivalencias para las entregas. Entonces, por ejemplo, en la unidad, me parece que ya es la 3 y la 4 como están, ¿no? Tanto en la plataforma. Ah, no, aquí hay un pequeño desfase también. Bueno, el número de actividades son las mismas, pero no en cada actividad. Por eso aquí les ponía, no sé si quedó claro, y eso es lo que me interesa saber, que en la unidad cero, pues se carga en la unidad uno, ¿no? Porque en Moodle no hay unidad cero. Entonces, la actividad cero, pues va en la uno. Y después está la unidad uno, que van a ser dos actividades, pero una actividad se va a cargar en la unidad uno de Moodle y la otra actividad se va a cargar en la unidad 2 eh, se va a cargar en la unidad 2 de Moodle, aunque es de la unidad uno de Classroom. No sé si eso sea confuso o si sí haya quedado claro la manera en la que se van a hacer las entregas. No sé si alguien tenga algún comentario, si había quedado claro o bueno, si esto que estoy diciendo queda claro en este documento, si lo habían comprendido así. Sí, maestro. Sí, sí había quedado eso claro. Ok, entonces, aquí trato de hacer las equivalencias. Ahora cargando las actividades de la unidad 3 me di cuenta que hay varias actividades en las que, por ejemplo, aquí es un ensayo y acá es un foro. Entonces no van a poder hacer la carga correspondiente. Entonces voy a hacer un cambio en estas actividades. Van a ser las mismas actividades, pero donde iba a haber o sea, por ejemplo, aquí sí corresponde, ¿no? Foro con foro, como debería de ser, pero aquí no, ensayo con foro. Entonces, hacer esos ajustes para que ustedes no tengan problema en su carga, ¿no? Por ejemplo, aquí también es foro y acá pues, no es un foro, es la actividad 2. Entonces, bueno, voy a hacer esa corrección y les hago llegar lo antes posible la corrección para que tengan el documento bueno, pero entonces queda clara la forma de entregar. Sí, va, excelente. Muy bien. Entonces, eso me importaba para que sí quedara claro cómo van a ser las cargas, ¿no? Para evitar problemas. Hay quienes están subiendo las cosas a Classroom y hay quienes las están subiendo a Moodle. Habíamos quedado que sí iban a hacer en Moodle. Ahorita estoy calificando en Classroom porque en lo que unos estaban en el desfase, ¿no? De cambio de plataformas y ya habían iniciado con otra profesora y habían hecho actividades, etcétera. Entonces ahorita no hay problema que carguen en Classroom. Más adelante vamos a ver, voy a ir viendo según sus entregas dónde les está haciendo más fácil entregar o dónde está entregando la mayoría para ir homologando esto. Como es la primera vez, pues ya yo estaba medio preparada para esto caótico, ¿no? Y pues la idea es ir perfeccionando esto. Entonces, para que vayamos todos en la misma sintonía, se supone que ahorita la carga es en Moodle, revisan en Classroom qué hay que hacer y cargan en Moodle, ¿no? Que es la plataforma oficial del Swagger. Si cualquier cosa pasara en Moodle, pueden cargar en Classroom y de todas formas, pues tendríamos doble respaldo. Las dos plataformas arrojan listas al final que voy a compartirles, ¿no? Entonces ustedes pueden ver como, no, esta actividad sí la hice o cualquier cosa que sucediera, ambas plataformas nos arrojan un control, así que por eso
no hay tanto problema, me parece. Así que bueno, si no hay más dudas en esto, espero haber sido clara, que el documento sea claro. Si no, ya saben, cualquier cosa me comparten sus dudas y con mucho gusto las resolvemos. Bueno, no sé si pudieron revisar el artículo de que se revisa en la actividad uno, ¿no? De Classroom. No sé si, déjenme ver qué están viendo ustedes en la pantalla. Ya no lo están compartiendo, vaya, me están viendo a mí. Para volver a compartirla. La primera, acá es. La primera actividad es, ya, ¿no? Ya tienen que estar viendo mi pantalla. Son las instrucciones para un mapa conceptual. Este mapa conceptual es la actividad uno de la unidad uno y me parece que se carga en eh, la unidad uno como segunda actividad y después ya iniciar la carga en la siguiente unidad. Entonces, bueno, esta actividad que es un mapa conceptual, hay que revisar este artículo, ¿no? Que se llama Hacia una fundamentación epistemológica de la pedagogía social. No sé si ya hayan podido revisarlo. Si no, no pasa nada, ¿no? La idea era que lo revisáramos más o menos esta clase porque pues me interesa justamente ir despejando algunas dudas de qué es eso de la pedagogía social y este artículo me parece que lo aborda de manera muy clara. Alejandrina, te escuchamos. Gracias, maestra. Yo sí lo leí, ya lo terminé. Me pareció un artículo muy interesante, pero traté de hacer una lectura, digamos, más a conciencia y empezar, digamos, a evaluar más algunos términos. Entonces, eh, se titula, me parece que Fundamentos teóricos y fundamentos epistemológicos, ¿sí? Quería saber si podría apoyarme como a... Me ha costado mucho trabajo interiorizar el significado de epistemología, que es como esta manera en la que sabemos, cómo sabemos, etcétera. Según entiendo, la epistemología vendría siendo el suelo y la teoría lo que sigue a eso, pero bueno, o sea, llegar a esto me tomó un buen rato, ¿no? Entonces quería saber si lo podríamos conversar. Claro, sí, qué bueno que haces esta pausa, porque justamente epistemología es algo complicado de entender, ¿no? No sé si ustedes ya llevaron la materia o llevan alguna materia de epistemología, me parece que sí deben de llevar epistemología de la educación, ¿no? Nada de eso, ¿no han llevado o no llevan? No lo llevamos, hemos visto el término en filosofía, en sociología, en pedagogía uno y 2. Eh, digamos que se habla de qué es hermenéutica, qué es epistemología, pero digamos que ya poderlo llevar a otros ámbitos me cuesta trabajo. Ok, bien, ok. Sí, es complicado, ¿no? La epistemología, justamente, como decía Alejandrina, es el área de la filosofía, o es una rama de la filosofía, que va a preguntarse por cómo sabemos que lo que sabemos es cierto, ¿no? ¿Cómo sabemos que sabemos? Y aquí, pues, justamente, es muy compleja esa pregunta, ¿no? Porque aparentemente implicaría que al hacer esa pregunta, pues, sabemos cosas, ¿no? Para nosotros desde la modernidad, nosotras, pues como personas que habitamos, no nada más temporalmente, sino como idea, la modernidad, tenemos ciertas concepciones ya hechas, ¿no? Y entonces hay cosas que a partir de ahí pensamos. Por eso de repente es tan complicado o de repente juzgamos mucho otras épocas, ¿no? Hay como
no sé, pensando en términos de feminismo, ay, ¿cómo las mujeres antes no se daban cuenta o no? Pues claro, porque no pensaban como nosotras pensamos ahorita, no es que fueran tontas, sino que su realidad se construía con otros elementos. Y eso pues no hace mucho, ¿no? Pues vamos a hablar de los 50, 40, 30. Pero de repente, pues pensar en el medievo europeo, sobre todo, que es la historia que conocemos, o pensar en ciertas concepciones de ciertos grupos étnicos en México, por ejemplo, creer como estas cosas de que pues, de repente nos quieren hacer pensar en la historia, ¿no? Como y esperaban a ciertos dioses y no sé cuánto, y vemos la mitología de otras culturas como si, como cosas fantasiosas, ¿no? Nos es muy complicado de repente ponernos en pues, otras posturas, otras formas, otros tiempos, con otros elementos, y en cierto punto es imposible que lo podamos hacer porque nuestra forma de concebir el mundo es a partir de este tiempo, de este espacio, de este cuerpo, etcétera. Entonces, esto de la epistemología va a ser complicado precisamente porque va a ser esa rama de la filosofía que se va a hacer todas estas preguntas, ¿no? De ahí va a estar esto que es muy moderno y que desde donde nosotras lo vamos a, generalmente pensamos, esta cuestión cartesiana, ¿no? De Descartes diciendo pienso, y entonces como pienso me doy cuenta que existo, ¿no? Ese luego no es temporal, sino es condicional, ¿no? Pienso, por lo tanto, existo. Solamente quien existe puede pensar. Eso es lo que está diciendo Descartes. Pero para llegar a eso, pues es complicadísimo, ¿no? Y hay muchas cuestiones en la filosofía, por ejemplo. En la filosofía japonesa hay una frase que dice, ayer soñé que era una mariposa. Hoy no sé si soy una mariposa que sueña que es humano o un humano que soñó que fue una mariposa. ¿Qué quiere decir eso? Que pues cómo sabemos esta cosa de la Matrix, no sé si han visto esa película, ¿no? O saben más o menos esta cosa. ¿Cómo sabemos que la realidad que estamos viendo, o que estamos nombrando, o que estamos sintiendo, es en sí la realidad? Eso es lo que estudia la epistemología, ¿no? Sí, no te preocupes, Vero. Eso es lo que va a estudiar la epistemología, eso es lo que se pregunta la epistemología. Ahora, cuando hablamos de epistemología de la educación, pues vamos a llevar esa pregunta al ámbito específico de la educación, ¿no? Que esto es lo que me parece, Ale, que es lo que cuesta un poco de trabajo. A lo que sería, lo que haría la epistemología de la educación es preguntar, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que enseñamos es lo que se debe de enseñar? ¿Cómo sabemos que lo que enseñamos es lo correcto, es lo bueno? ¿Cómo sabemos qué enseñar? Porque una cosa que de repente, ¿no? Se critica mucho a las personas que ejercemos la pedagogía, sobre todo a la educación, ¿no? Sobre todo a las personas que se forman como normalistas, esta cosa de que no son capaces de ser críticos con lo que enseñan. Saben enseñar muy bien, pero no cuestionan lo que enseñan. Y parte de eso es que así fueron formados, ¿eh? Porque se está asumiendo ¿qué es eso de la norma? ¿Por qué son normalistas? Porque los meten en la norma. Y si ya llevaron estadísticas, la norma es eso que más se repite, ¿no? Cuando decimos que algo es normal, en términos estadísticos, no nos estamos refiriendo a que algo es bueno, sino es que algo pasa mucho. La violencia hacia las mujeres en México es normal. Y con eso no decimos que es buena, sino que es sumamente cotidiana, ¿no? Eso significa que lo normalizamos, que lo hacemos una norma. Hay normas terribles como la violencia hacia las mujeres, y más en el caso de México. Pero entonces confundir lo normal con lo bueno es parte de la problemática, parte de lo que la epistemología va a estudiar, ¿no? Y entonces la epistemología se va a hacer preguntas como, ¿qué es eso, no? En este caso, el artículo, voy a compartirles la pantalla con el artículo para ir viendo, ¿no? O ir entendiendo esto, hace una fundamentación epistemológica de la pedagogía social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Epistemológico o desde la epistemología preguntándose qué es eso de la pedagogía social, ¿no? ¿Cómo sabemos que eso que nombramos como pedagogía social es pedagogía social?
¿Cómo reconocemos los límites de la pedagogía social del trabajo social, por ejemplo, o de la sociología educativa, que no son que no es lo mismo? De repente podríamos pensar que es algo, pues, sutilezas, ¿no? Hay formas distintas de nombrar las cosas. Y sí, pero esa sutileza, esa forma distinta de nombrar las cosas, en términos de especialización, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Lo que ustedes están haciendo en este momento es formarse profesionalmente, que es esto, discutir las cosas con mayor profundidad. Y entonces ya no es lo mismo decir escuela que educación. Si estamos en el ámbito cotidiano, en la calle, hablando con, pues, nuestras amigas, el vecino, no sé, con personas que no se dedican a la educación, pues sí podemos utilizar como sinónimo escuela, educación, formación. Pero si estamos hablando en el ámbito específico de la educación, ¿no? Que es lo que nosotras estamos haciendo en este caso, pues ya no podemos usarlo como sinónimo. Eso es lo que va a hacer la epistemología justamente, va a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que llamamos escuela es una escuela? ¿Cómo sabemos que los planes de estudio son como debería de enseñarse? Porque a lo mejor el problema no es el contenido, ¿no? Esta cosa con la nueva escuela mexicana y con todos los planes y cambios que ha habido históricamente, siempre van a estar sus detractores. Cuando surgieron los libros de texto gratuito, que hoy vemos como una de las mejores cosas que ha hecho la SEP, que el mundo entero aplaude, cuando surgieron hubo gente que estaba en contra. ¿Por qué? Porque pues iba a haber, por supuesto que iba a haber una carga ideológica de quienes hicieron esos libros. Hoy lo vemos como una cosa distinta y hoy tratamos de hacer, bueno, estas separaciones, ¿no? Que son muy difíciles además en términos de gobierno, separar las ideologías de las administraciones en turno que la idea de Estado. Entonces, todo eso, justamente, todas esas diferencias, es lo que se va a preguntar cada área, cada ciencia, para poder poner estos límites. Yo les decía la vez pasada que nosotras estamos acostumbrados a estudiar las cosas como separadas, ¿no? Como si en realidad pudiéramos tener la economía por un lado, la historia por el otro y la educación por otro lado, como si no estuvieran juntas, todas mezcladas todo el tiempo. Lo estudiamos separado. ¿Por qué los podemos estudiar separado? Precisamente por estas preguntas epistemológicas, ¿no? ¿Hasta dónde esto es educativo y hasta dónde ya es sociológico? Y va a haber puentes que permitan justamente que la pedagogía tenga una rama que se llame pedagogía social y que estudie cosas que solo la pedagogía social puede estudiar, que no va a ser lo mismo lo que estudia la sociología y no va a ser lo mismo que lo que estudia la pedagogía, sino va a ser una cosa propia, o eso es lo que está proponiendo la persona que escribe este artículo, ¿no? Cuando nosotros vemos este artículo, Alfredo Rodríguez Sedano lo que está haciendo justamente es intentar eh, fundamentar epistemológicamente qué es esto de la pedagogía social. ¿Por qué está haciendo eso Alfredo Rodríguez Sedano? Porque muy probablemente él se da cuenta o sea, se ha visto en la necesidad de tener que definir esto y pues no es tan fácil, ¿no? Porque precisamente pues todo se está dando al mismo tiempo y convergen en muchos espacios, ¿no? Muchas cosas, pues es sociología, economía, historia, tal. Y más bien aquí lo que hay que reconocer es que no es la educación pasando, sino que hay fenómenos y depende desde dónde los miremos. Por eso quienes estudiamos sociología vamos a decir que lo social es lo más importante porque desde ahí estamos concibiendo la realidad y quienes estudian educación van a decir que lo educativo es lo más importante porque desde ahí conciben la realidad, etcétera, ¿no? Entonces no es que una sea mejor que otra o una sea más verdadera que otra o una ciencia. No, en realidad no podríamos hacer pedagogía si no mezcláramos estas otras áreas, ¿no? Si no lleva, por eso ustedes se forman desde justamente la filosofía, la sociología, y van a llevar estadística y política, y además llevan cosas propias y específicas de la pedagogía, como didáctica. Por ejemplo, yo ahí estoy muy lejana porque mi formación no tuvo que ver con eso, ¿no? Pero yo para poder hacer la maestría y el doctorado en pedagogía tuve que leer cosas de didáctica. Claro, nunca con la profundidad que ustedes lo están haciendo, por ejemplo.
Y ahí hay justo estas diferencias, ¿no? Que es lo que vamos a llamar nuestra formación de origen o nuestra profesionalización. Es como estos lentes, ¿no? De hecho, la unidad en la plataforma de Moodle se llama lentes para mirar y es esta metáfora que se utiliza mucho en humanidades y en ciencias sociales y es ponerte esos lentes, ¿no? Entonces me pongo mis lentes de pedagoga para leer la realidad. Eso es lo que se les pide, por ejemplo, o lo que yo les voy a pedir este semestre que vean las cosas no como, pues, mujeres o no solo, ¿no? Con mujeres o como mamás de, ay, no, pues a mí como mamá yo siento muy feo. Bueno, pero es que no te estoy preguntando como mamá, ¿no? Te estoy preguntando como pedagoga. Y estas son estos, justo estos límites, estas diferencias. No podemos dejar de ser mamá o hija o abuela o tía o lo que sea que seamos en, porque lo mismo pasa con nosotros. No es que yo pueda realmente decir, bueno, aquí voy a dejar esta Fernanda, la dejo y voy a hacer esta otra Fernanda. No puedo hacer eso. Pero, ¿no? Lo que sí puedo hacer es decir, bueno, en este momento no estoy considerando mis intenciones primarias como hermana, sino como pedagoga o como profesora o como, ¿no? Y es ponernos justo en ese papel. Eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la epistemología o a qué nos ayuda la epistemología a poder tener esa claridad? Por eso es tan importante, de repente queda muy olvidado, de repente es muy desvinculado, ¿no? Cuesta trabajo justo verlo. Y eso es lo que hacemos constantemente o deberíamos hacer constantemente en el por qué estoy enseñando esto, ¿no? ¿Por qué utilicé ese ejemplo? ¿Por qué vemos estos temas? Porque a lo mejor, ¿no? Ahora que justo hacía la revisión o de esta nueva propuesta que estoy haciendo, pues yo decía, bueno, realmente se tienen que llamar así las unidades. Hay un sesgo ideológico en quien preparó el plan de estudios y vaya, no intencionado a la maldad, a lo mejor sí muy intencionado de yo quiero que estos estudiantes sepan esto, pero muy probablemente porque así fuimos educados, ¿no? Por eso se nota mucho, pues, muchas cosas de nuestro bagaje. Se nota si fuimos educados en escuelas públicas, si fuimos en escuelas privadas, si venimos de contextos religiosos o no, por las posturas que vamos a tomar. La idea es ir haciendo conciencia de eso y poder pues tomar esos límites, ¿no? Eso es la ética o lo profesional. Decir, bueno, aquí ya me está atacando, me está afectando de manera personal, ya no puedo seguir, ¿no? Por eso se supone que los médicos no pueden atender a sus familiares, porque hay algo ahí que pues vas a ser más papá o mamá que médico. Hay médicos o hay personas que tienen la capacidad, la frialdad, no sé, ustedes llámenle como mejor quieran, que pueden hacerlo, ¿no? Que al contrario, no, precisamente porque yo quiero a esta persona, yo la voy a atender porque voy a ser mucho más cuidadoso. Pero la mayoría de las personas, pues, nos da miedo, pensamos otras cosas antes de, ¿no? Ahí hay estas historias terribles de mamás siendo maestras de sus pobres hijos y pues los hijos siempre se quejan, ¿no? De conmigo era mucho más rígida, severa, que con mis demás compañeros, pues claro, porque además de que soy tu maestra, soy tu mamá, entonces sí te meto el chingazo, ¿no? ¿Y quién me va a venir a acusar? ¿Quién me va a echar pleito? ¿No? O te arranco, te hablo más feo, porque no hay esa frontera, justamente. Entonces, bueno, éticamente, pues sería cuestionable si deberíamos trabajar con personas tan cercanas. Y no tienen que ser nuestros hijos, ¿no? Pueden ser sobrinos, niños con los que tengamos una relación, ¿viste? Porque podemos ser, sin quererlo, pues caer en sesgos. Entonces, justo, ¿cómo podemos reconocer todo eso? A partir de la epistemología. Hacer preguntas sobre eso se vuelve mucho más complejo, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del semestre, con esta lectura en particular, ¿no? Pero del semestre en general. Entonces, no sé si fui clara, Alejandrina, no sé si resolví tu duda. Sí, mucho maestra, de verdad, muchas gracias por la explicación. Ah, qué bueno que le sirvió. Sí, es complicado eso de ciertos conceptos filosóficos, ¿no? De repente, y más si no tenemos formación en eso y nada más nos lo dan como una embarrada para que tengamos otras nociones, pues de repente quedan más lagunas que certezas. Entonces, bueno, qué bueno que les sirvió esto. Y vamos a ir viendo justo, ¿no? Cómo se hace esto de por qué podemos decir que este texto tiene una postura epistemológica. Entonces, bueno, primero nos hablan del origen y la evolución de la pedagogía social. Algo que a mí yo me daba cuenta que no había mucho
en el otro plan de estudios es que no hay un acercamiento teórico justamente a entender qué es esto de la pedagogía social. Se asume que se sabe qué es la pedagogía social y pues es más bien como preguntarse por ciertas áreas, ¿no? Parte de lo que a mí me interesa es que se tenga claridad de lo que es esto. Entonces, bueno, algo aquí interesante es que surge en un contexto muy particular, ¿no? Nos va a decir que se vincula al proceso de la industrialización y en Alemania, además, no en cualquier lugar. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Por qué Alemania va a ser importante en este sentido? Porque Alemania hoy es una potencia mundial, pero cuando empieza el proceso de industrialización, pues está muy lejos de serlo. Es realmente todavía son varios reinos unidos, que eso hasta historia reciente va a dejar de ser así y se va a convertir en el Estado como hoy lo conocemos. Y Alemania va a ser, en comparación de los demás países europeos, recordemos que todo esto es muy eurocentrista y en comparación de los países europeos, Alemania estaba completamente atrasada, ¿no? Estaba muy rezagada, tenía una monarquía débil, no tenía recursos económicos, vivía en un clima bastante adverso, entonces ni siquiera agricultura o ganadería todo el año podían tener, entonces, bueno, tenían problemas importantes. Cuando empieza a industrializarse, el primer país que se va a industrializar va a ser Inglaterra. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues rapidito todo el mundo se va a industrializar, o bueno, todo el mundo, el norte europeo, que eran los que estaban en más desventaja económica en ese momento por el clima, ¿no? Todo esto era ganadería, agricultura, y entonces Alemania va a generar lo que hoy llamamos pues toda esta cuestión social, toda la atención social a la población. Entendamos que justo se está rompiendo esta cosa de las monarquías. Ya no hay reyes que cuidaban a la población, ahora hay estados, o sea, ya no hay reyes que cuidan a pueblos, ahora hay estados que cuidan a la población, que es en la figura en la que nosotros vivimos. Entonces, bueno, así está Alemania en ese momento, ¿no? Por eso nos va a decir que, de modo similar, podríamos señalar que el auge de la pedagogía social en el siglo XX se vincula con el desarrollo tecnológico y su actual expansión en el proceso de globalización. Algo que es importante en esto del nacimiento y que hay que entender de la pedagogía social es que justamente van a ser para cubrir el nuevo tipo de pobreza que va a surgir. Están surgiendo las ciudades como hoy las conocemos, ¿no? Las ciudades urbanas. Las ciudades no siempre fueron urbanas. De repente nos cuesta trabajo entender eso, porque antes, pues todas las ciudades tenían sus zonas agrícolas. Hoy, una ciudad lo que nos remite es que no tiene zonas agrícolas, zonas donde se siembre. Eso es lo rural. Pero antes las ciudades tenían que ver con el tamaño de personas que vivían ahí. Entonces, Roma era una ciudad, Roma clásica, era una ciudad sumamente poblada, pero que dentro de la ciudad tenía pues, donde sembraban y donde los animales, porque así comían, así vivían. Hoy tenemos otras formas de producción, hoy las fábricas son más importantes, ¿no? Y a pesar de que hay campo y todavía hay grandes extensiones de campo, pues se necesitan menos personas, el trabajo en el mismo campo es distinto, etcétera. Entonces eso va a ser justamente todas las ciencias sociales van a surgir en ese momento. Sociología, economía, historia, geografía, pedagogía como ciencia, o serán las ciencias de la educación, van a surgir en ese momento porque está surgiendo una nueva forma de vida. Antes de eso no existían las ciudades como las entendemos, no existían lo que Marx va a llamar el proletariado. Existían las personas con oficios y las personas que se dedican al campo y se acabó. Con este nuevo surgimiento, pues van a surgir las fábricas, va a surgir los obreros y se van a diferenciar de las personas que trabajan en el campo y se van a diferenciar de las personas que tienen oficios y después se van a diferenciar de las personas que tienen una profesión. Entonces,
va a haber cada vez más clasificaciones de personas y eso va a hacer que las personas pues empiecen a tomar actitudes muy diferentes a lo que antes tenían, a lo que antes existían y pues bueno, ¿no? Va a surgir ese nuevo contexto. De hecho, ustedes llevaron a Durkheim en Sociología uno, ¿no? Por ahí en el primer foro varios rescataron ideas de Durkheim. Durkheim justamente va a surgir en ese momento y va a empezar a hablar de estas cosas que antes no se hablaban o que se hablaban de otra manera, porque no es que no se hablaran, sino como, a ver, bueno, tenemos un chingo de gente que va, y gente que además, entendamos esto, migró a las ciudades de repente. Antes la mayor cantidad de personas vivía en las zonas rurales, necesitaba muchísima gente para el campo, pero cuando empezaron a inventarse las máquinas, pues se necesitaron menos personas haciendo todo, pero empezaron a surgir más industrias. Y entonces, pues muchísima gente se fue a las fábricas, a las ciudades. Si quieren como tener una noción de cómo se vivió esto en Europa, la película de Oliver Twist lo explica muy bien. Justamente Oliver Twist es un niño, ¿no? Que migra a Londres y bueno, pues toda la historia de los orfanatos, del trabajo infantil, etcétera, que bueno, no es una película, es un libro, me parece que es de, no sé, ahorita es de esos clásicos ingleses, ahorita lo buscamos, pero bueno, en esa película esto que está pasando se va a ver claramente. Entonces, justamente Charles Dickens es eh, esta novela. Entonces, justamente en ese momento lo que va a surgir, va a haber muchas carencias sociales porque todo lo que antes se cubría por la comunidad, pues va a quedar desamparado, va a quedar sin existencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues las comunidades que eran pequeñas, ¿no? Y muchos pueblos cerca, cada pueblo organizado y cerca, y pues tú por ahí que se dedicaban al campo, que se dedicaban a la ganadería, de repente se van a ir grandes cantidades a las ciudades, muchas personas viviendo en espacios muy reducidos van a empezar, pues yo no te conozco, tú quién eres, ya no está ese sentido de comunidad, que hoy lo vemos claramente en muchas partes, por ejemplo, del Estado de México, que pasa muchísimo, toda la zona alrededor de la Ciudad de México se fue construyendo así, de personas que llegan de otros lados del país y llegan a vivir a donde pueden vivir a bajo costo, ¿no? Porque vivir en la ciudad siempre va a ser mucho más caro, en la, en el centro porque pues obviamente también la Ciudad de México como figura tiene zonas que tienen otra historia, ¿no? Como Xochimilco, Milpa Alta, todas esas partes, tienen una lógica distinta que el centro, ¿no? Que Azcapotzalco, que Cuauhtémoc, que demás, que es donde se concentra, pues además todo el dinero, todos los poderes, todas las oficinas, todo ahí está el centro, ahí es muy caro, entre más te alejes de eso, pero no tanto, que puedas ir y venir, ¿no? Por eso, pues hay personas que hacen hasta 2 horas o más para ir a su centro de trabajo y regresar, y todas esas cuestiones tan terribles que nosotros vemos muy claramente en México, muy particularmente en el Estado de México hacia la Ciudad de México, empezaron en ese momento, ¿no? Y hoy seguimos viendo eso, seguimos migrando o tratando de ir hacia donde está el dinero. Ahora, con toda esta cuestión de la gentrificación y demás, vemos muy claramente dónde hay grandes flujos de dinero, ¿no? Zonas de lujo como Polanco, la Condesa y esto, pero también zonas de grandes mercalizadores como el centro de la Ciudad de México, que bueno, ahorita hay una situación particular con la población china, ¿no? Que llega y bueno, toda esta cosa. Esto pasa, ¿por qué? Porque ya no tenemos el arraigo a la comunidad. Cuando surge la industria, va a empezar esta idea romántica de irnos del lugar donde nacimos, crecer e irnos a otro país, ¿no? Irnos a otra ciudad, irnos a otro lado. En México todavía no es muy fuerte porque somos una cultura pues bastante conservadora en el sentido de pues, conservar la estructura, ¿no? Entonces no nunca nos vamos muy lejos, generalmente pues donde estén generalmente nuestra mamá cerquita o nos la llevamos, o somos todavía una familia muy tradicional en ese sentido, aunque tengamos muchos problemas de otra manera familiares, como institución, todavía somos muy tradicionales, a diferencia de las comunidades, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es mucho más común que los chicos en la universidad se van a otro estado
y muchas veces, en un gran porcentaje, ya no regresan. Es mucho más común eso en comunidades anglo, ¿no? Angloparlantes, pasa mucho más, pero bueno, todo esto que estoy diciendo va a dar pie a que surja este tipo de acercamiento a la comunidad desde lo social. Y ahí va a empezar este nombre de lo social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosas de social, interés social, eh, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? La seguridad social, todo lo que tenga que ver con social indica que, pues, el bienestar de la población. ¿Cómo vamos a atender esas necesidades o cómo vamos a entender el bienestar? Bueno, pues ahí va a entrar muchísimas cargas ideológicas, que va a depender pues, lo que nosotros pensemos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me cargo mucho a la izquierda y yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo, pero a lo mejor me voy hacia la derecha porque creo que esa es la mejor manera, ¿no? Y un día háganlo, si pueden, hagan un ejercicio y métanse a ver cuál es su orientación política y salen cosas muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que vamos a ir viendo en la unidad 2, que es eso de la ideología, que cuál es esa carga, qué es lo que pensamos, ¿no? Porque todos pensamos, todas pensamos en este momento, si yo les hago una pregunta de cómo debería de ser la sociedad, me pueden decir cosas, ¿no? Debería de pasar esto, no debería de pasar esto, esto está mal, a lo mejor, ¿no? Voy a empezar a decir cosas. Yo pienso que está mal el matrimonio de la comunidad LGBT. Yo digo que eso no debería de ser. Y pues más allá de que yo tenga la razón o no tenga la razón, eso es lo que yo pienso. Y aquí se vuelve muy complicado, porque bueno, lo que yo pienso, ¿qué, qué tanto derecho tengo yo sobre lo que piensan otros? ¿Qué ideas son mejores que otras? Y por eso se pone tan complicado, pero no es que no podamos decir lo que, como creemos que deberían de ser las cosas. Y hagan el ejercicio, ¿no? Piensen, bueno, ¿cómo debería ser la escuela ideal? Y constantemente estamos pensando en esas cosas cuando pasa algo mal. Es que esto no debería de pasar, debería de y decimos algo, ¿no? Ay, tú no debiste hacer eso, debiste de... ¿Por qué? Porque tenemos ideas de cómo deberían de ser las cosas. Eso es parte de la ideología. Nuestra ideología pues tiene que ver con este hecho histórico en que estas comunidades que atendían a los viejos, por ejemplo, no, no había necesidad de asilos o no la cantidad de asilos que necesitamos hoy, pues porque una, la gente no llegaba tan vieja, ¿no? Se morían muchísimo antes de lo que nos morimos hoy. Y dos, pues la familia te atendía sí o sí o sí, no era pregunta. ¿En qué condiciones? Bueno, pues ahí venía otra cuestión, ¿verdad? Porque no porque te atienda la familia te va a atender bien. Pero eran cosas que ya no se veían, que ya no, que quedaban en lo privado, justamente porque no era un problema de la población, ¿no? Hoy sí es un problema de la población lo que pasa con las personas de la tercera edad. Hoy sí es un problema lo que pasa con las infancias. Hoy lo vemos de otra manera. ¿Por qué? Porque existen estas instituciones a partir de este momento. Entonces, se puede ver esto como una ruptura entre las formas que existían en ese momento y lo que hoy consideramos que debe ser, porque aunque seamos muy tradicionales y digamos, no, claro que a los viejitos los debe de cuidar la familia, etcétera, ¿qué pasa cuando las personas no tuvieron hijos? O cuando los hijos mueren antes que los padres, ¿no? Cuando no hubo hermanos, cuando no hubo sobrinos. Cuando, vaya, hay muchas situaciones en las que podemos entender que una persona se queda sin atención, ¿no? No necesariamente son malvados sus familiares, o no, pasan cosas. ¿Quién va a atender a esas personas? Bueno, antes lo hacía la iglesia. Todos los que no tenían el respaldo de la comunidad familiar, ¿a quién tenían? A la iglesia. Por muchísimo tiempo la iglesia católica, al menos en Occidente, se encargó de eso, ¿no? De cuidar a los huérfanos, de cuidar a los enfermos que no podían ser cuidados por otras personas. Todas esas instituciones que la iglesia atendía se convirtieron en civiles. Eso es lo que se llama, ¿no? Cuando algo se hizo civil, cuando pasamos a lo cívico, quiere decir eso. ¿Qué fue lo que hizo Benito Juárez en México, por ejemplo? Que le quitó a la iglesia ese control de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ahora
Ya no era la iglesia la que bautizaba y la que registraba a los niños, sino el registro civil. Hoy podemos casarnos por la iglesia o por el civil, ¿no? Hoy tenemos toda esa institución civil, entonces lo civil va a hacerse cargo de lo social. Por eso va a surgir la pedagogía social en ese momento, porque va a decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo estamos educando? ¿Para qué estamos educando? Porque esto ya no nada más tiene que ver con que los chamacos vayan a la escuela, sino ¿para qué estamos mandando a los chamacos a la escuela? Antes de este momento, la escuela no existía como la entendemos hoy. Los niños eran educados en casa, ¿no? Niños y niñas, los que tenían lana, con institutrices, con prefectos, con profesores privados, con ahí toda una serie de figuras, ¿no? Que existían. Los que no tenían dinero aprendían un oficio, ¿no? Y se acabó. La gente se incorporaba al mercado laboral de una manera muy diferente de lo que hoy pasa. ¿Cuándo va a surgir esto? Con la industrialización. ¿Por qué? Porque de repente va a haber, en la película de Oliver Twist queda muy claro, va a haber un chingo de chamacos en Inglaterra que no pueden trabajar, están muy chiquitos para trabajar en fábricas, que ojo, muchos niños, muchos niños trabajaban en las fábricas precisamente porque sus manitas eran chiquitas y podían hacer ciertas cosas, ¿no? Que pues, no necesitaban fuerzas, sino y había un chorro de niños amputados, lastimados, que quedaban, vaya, una situación terrible para todos los trabajadores, pero pensemos en las infancias. Entonces de repente empieza a haber esta cosa de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, ¿no? Van a ser los primeros grupos sociales en surgir, los trabajadores organizados, los sindicatos. Entonces en esta época va a estar Marx hablando de todas las cosas de las que va a hablar Marx, pasa en este momento. Por ahí van a ir empezando a surgir derechos laborales. Y con esos derechos laborales va a surgir justamente que no pueden trabajar personas menores de 14 años. Y entonces de repente va a haber muchísimos niños en las calles que no pueden trabajar, que no tienen familia porque sus papás se quedaron en el campo o porque ya se murieron en alguna fábrica o porque quedaron incapacitados de alguna manera y no hay quien los atienda. Y entonces va a surgir justamente la escuela moderna, la escuela que controla a los chamacos en un horario específico, ¿no? Y les enseña un oficio, ¿no? Por eso, justamente, está en las secundarias técnicas. Eso es algo de lo que ha quedado de eso. Por eso, en México tenemos justamente un problema grave ahí en toda la formación técnica, por ejemplo, porque la mayoría de nuestros albañiles no están capacitados, no están formados, aprendieron por oficio. Muchos de ellos, muchísimos, migraron de zonas comunitarias, de zonas indígenas, migran a las capitales a trabajar, ¿no? Y saben trabajar en la construcción porque lo vieron en su casa. Entonces, cuando entramos a las obras, pues vemos un chorro de cosas que no deberían de ser. ¿Por qué? Pues porque no hay una forma de controlar eso de verdad, ¿no? Y pasan cosas terribles porque no hay esa ligadura con otras formas de ver la educación. Entonces, todo eso que hoy vemos surge en ese momento, ¿no? Es lo que justo nos está diciendo el autor, que esto me es importante que entendamos qué es lo que se está atendiendo, ¿no? Y esto justamente va a pasar en este momento. Entonces, bueno, aquí estos cuadritos, esta lectura también me gustó. Esto se subrayó por parte de esto, no es que quisiera subrayar esto en particular, pero bueno, estos cuadritos me gustaron, me parece que lo hace, que hacían unos, sintetizaban bastante bien la información. Entonces vamos un poco más acá, ¿no? Nos va a decir el autor del artículo, que va a haber varios teóricos. Paul Natorp va a ser sumamente importante, alemán, ¿no? Y él nos va a decir justamente, em, para este autor la pedagogía social no puede verse como una parte separada de la teoría de la educación, antecedida o seguida por una pedagogía de la individualidad. Y nos dice, hay que verla como la comprensión concreta del problema de la pedagogía en general y en particular de la pedagogía de la voluntad, aquí esta palabra, ¿no? Considerar la educación de un modo meramente individual es una abstracción que tiene valor limitado,
pero que en definitiva tiene que ser superado. A la par que está pasando todo esto que les digo, está surgiendo otro movimiento súper fuerte, que es el que, vamos a decirlo de alguna manera, se impuso, al menos en Occidente, que fue el del individualismo. Cuando se rompe con toda la forma religiosa monárquica, van a surgir dos corrientes, que es lo que conocemos como el comunismo y lo que conocimos como las teorías liberales. El comunismo no nada más es la forma política, sino es la idea comunitaria de vivir en comunidad, en la que el individuo pasa en segundo plano. Va a haber muchas formas de ellas, entre ellas, pues lo que conocemos formalmente comunismo, como socialismo, va a haber muchos socialismos, ¿no? Está el socialismo china, que tiene sus particularidades, el ruso, que tiene sus particularidades, el latinoamericano, etcétera. Va a haber muchas, muchas, muchas corrientes en eso, pero la base es eso, ¿no? La comunidad antes que el individuo. Y por otro lado, el liberalismo, que es primero el individuo antes que la comunidad. ¿A qué se refiere con primero el individuo? Que no puede haber comunidad sin que todos los individuos satisfagan sus derechos, ¿no? Y aquí va a empezar otra cosa rarísima que tiene que ver con los derechos humanos. Antes de esto no existían los derechos humanos. No existen los derechos humanos porque todos éramos hijos de Dios. Y entonces, como todos somos hijos de Dios, pues está entendido que todos somos juzgados por Dios, no por los humanos. Cuando eso se termina, pues de repente nos vemos con que hay humanos que viven mucho mejor que otros humanos. Y alguien dice, oye, eso no está bien, hay que regular esto y empieza esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Claro, esto de los derechos humanos, como cualquier otra cosa, pues va a ser caprichosa porque quienes la inventaron, pues hombres, varones, blancos, ricos, europeos. Entonces, claro, ¿quiénes eran humanos? Pues los varones, blancos, ricos, europeos. Todos los demás no éramos igual de humanos que ellos. Entonces tuvimos que empezar a ganar nuestros propios derechos, ¿no? Ya no bastaba con que nacieras, que se supone que con que haber nacido, pues tenemos derecho a, pero constantemente tenemos que estar ganando esos derechos. Entonces, pues no tenemos los derechos, ¿no? Que estén puestos en lo escrito no significa que de facto los tengamos. Pero bueno, todo eso va a empezar en este momento y Natorp lo que va a decir justamente es que no, que debemos de considerar, ¿no? A la educación, ¿no? La pedagogía social hay que considerarla desde la pedagogía en general, la pedagogía de la voluntad y dejando al individuo de lado. Hay que superar esta idea del individuo. Después nos va a decir, toda actividad educadora se realiza sobre la base de la comunidad. El individuo aislado es una mera abstracción. Con esto me gustaría, ¿no? Este, pues preguntarles cómo van viendo el texto y qué entienden por esto de lo que dice Natorp sobre que el individuo aislado es una mera abstracción. ¿A qué creen que se refiere? Sí, Teresa. Este, considero que porque no puede ser aislado, vivimos en una comunidad. Entonces se aglomera ahora sí, o no sé cómo explicarlo, pero no podemos estar aislados. Y en realidad, o sea, todo el contexto y todo lo que se genera en la sociedad es para la sociedad, no de forma individual. No sé si es correcto. Bien, más que correcto, pues estamos abonando, ¿no? Claro, va por ahí, necesitamos de otros, ¿no? Pamela, te escuchamos. Ahorita leo tu aportación, Verónica, gracias. Pues que somos seres sociales y pues para iniciar, para que haya derechos humanos y todo lo que ha conllevado estos avances en la sociedad, pues no pueden ser individuales. O sea, no puedes decir, me interesan los derechos humanos siendo individual, porque entonces, pues si tú eres tú, nada más como ser individual, pues, ¿qué importan los otros derechos, no? A eso me refiero. Entonces, por eso no puede estar aislado, para que importe o para que podamos, eh,
generar algo, en este caso, como todo lo que conlleva no solo al individuo, pues necesitamos ser una sociedad. No sonaba igual cuando lo Gracias. dije que cuando lo pensé. Siempre nos pasa, pero bien, Pam, gracias. Alejandrina, te escucho. Creo que cuando está diciendo que es una mera abstracción, es que significa que pensar al individuo completamente separado de los demás, fuera de todo contexto social, histórico, económico, no puede pertenecer a una realidad concreta, porque solamente es una realidad construida, pero de manera artificial, para fines como teóricos y analíticos, pero que no tiene nada que ver con la realidad del sujeto. Gracias, Ale. Vero dice que somos parte de una sociedad, somos seres que necesitamos interacción social. Sí, todo lo que han comentado, ¿no? Esto que decía Alejandrina es importante. Eh, Teóricamente existe el individuo, nada más, ¿no? En la realidad, no podemos sobrevivir sin la comunidad. Hay animales, muchísimos insectos. Yo pensaría que todos los insectos, incluso en realidad no lo sé, los pulpos, sé que viven solitititos, ¿no? La mayoría de los animales, desde cachorros, muy cachorritos, pueden sobrevivir. Los humanos no podemos, ¿no? Los simios en general no podemos, los primates no podemos. Necesitamos de la crianza. Parte de nuestro ser humano es la crianza. Si nosotros agarramos a un bebé recién nacido y lo llevamos al bosque, se va a morir y lo sabemos, ¿no? Por eso es tan trágico y tan terrible que abandonen a bebés en circunstancias, pues, nefastas, que toda esta cuestión de la guerra, ¿no? En Gaza, que son niños los que están padeciendo estas cosas tan terribles, sabemos que un bebé no puede, no la va a armar, ¿no? La mayoría de las especies de mamíferos, dependiendo el momento en el que quedan pues, solos, van a sobrevivir. La mayoría pues desde pequeñitos, ¿no? Vemos que ciertos animales que tienen que correr, las gacelas, antílopes y todos estos, nacen y a los 2 segundos ya están caminando. Eso no significa que puedan sobrevivir, necesitan que su mamá, el grupo, les enseñe cosas. Ahora, hay animales, por ejemplo, como muchos insectos. Exacto, ¿no? Ahora, esto que dice Patricia, la sociedad no puede estar aislada porque somos seres sociales por naturaleza. Esto de naturaleza es lo que hay que comprender justamente no como una abstracción, no como una cosa selvática o no como una cosa que nos fue dada por algo, sino como lo que nos hace ser, ¿no? Cuando entendamos naturaleza, hay que entenderlo como eso que hace que seamos lo que somos. ¿Qué hace que seamos humanos? Que vivimos en comunidad. No que vivimos, no que somos hombre y mujer, no que somos seres que necesitamos interactuar, no en el sentido de echar la plática, sino en el sentido de que nos morimos si no somos criados en comunidad. Incluso, ¿no? Si nuestra mamá nos pare en la selva, vamos a poner, ¿no? Lo más natural, salvaje, erótico, exótico, pues también muy erotizado, ¿no? La selva, como siempre la ponen vamos a así, ¿no? Entonces, por alguna razón quedamos varadas en la selva, estamos embarazadas y parimos al chamaco ahí en la mitad de la selva. Aún así, las probabilidades de que nos muramos son altísimas, ¿no? Aunque el bebé estéamos ahí para alimentarlo, ¿cómo nos vamos a alimentar nosotras? ¿Por qué? Porque los humanos no hicimos nada en solitario. Necesitamos de la comunidad literalmente para sobrevivir, aún en esta época que estamos justo atrás de las pantallas, que podemos pasar semanas sin hablar con nadie, hablar físicamente con alguien, ¿no? Que solo tenemos estas interacciones, tenemos contacto con lo humano en nuestros pensamientos. Aunque nos quedáramos en este momento solas en una isla, ya no estaríamos al natural en ese sentido puros o no, no.
tenemos pensamiento, tenemos ideas, nos aferraríamos a ciertos principios, a ciertas ilusiones, estas películas, ¿no? Tan trágicas que son casos, ¿verdad? Que quedan varados ahí en medio de la nada y tal. La gente que logra sobrevivir es porque tenía algo por qué sobrevivir, porque tenían la sociedad dentro, ¿no? La tenemos dentro. Cuando estamos solas en nuestra casa y no nos queremos bañar, no queremos lavar los platos, no sé, queremos hacer algo que según nosotras nos da muchísima libertad o ahora que esté sola voy a, ¿no? Andar encuerada por la casa. Ay, no sé, ustedes pongan ahí lo que se les ocurra. Aún solas, 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 nos persigue la sociedad aún solas, 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 ¿no? Y más como mujeres que nos educaron para, de cierta manera, en la que siempre tenemos que ser buenas y siempre tenemos que ser limpias y siempre, aún estando solas, está ahí, ¿no? Nuestra mamá, nuestra abuela, la sociedad representada de muchas maneras diciéndonos cómo nos debemos de comportar. Eso es la cultura. Eso somos, ¿no? Entonces, justamente la pedagogía social, Natorp, va a decir, no podemos pensar en educación, por eso va a decir que es desde lo general, ¿no? Desde la pedagogía en general, no, no es como la pedagogía social, es la que ataca a los problemas, no, no. La pedagogía social no puede pensarse fuera de la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía tiene que ser pensada desde la comunidad. No podemos seguir pensando muy como va a pensar este señor que se me acaba de ir el nombre, el que escribió Emilio, el Emilio Rousseau. Él no va, o sea, si ustedes han leído el Emilio, si no lo han leído, léanlo, es una cosa muy bonita, parece novela, ¿no? A mí me da mucha ternura pensar que estaba pensando, que de verdad eso fue un escrito teórico en algún momento. Hoy, obviamente, tiene cosas muy importantes, pero él tiene otro sentido más bien histórico de la perspectiva que tenía Rousseau al escribir esto, ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque está hablando de un individuo, como si pudiéramos realmente educar a la persona, así, si lo aislamos tantito, lo educamos y luego ya lo metemos a la sociedad y ya no lo van a corromper, o ya, no, eso no pasa, ¿no? En la cultura, en la forma en la que hablamos, ya tenemos un chorro de cosas, ¿no? No sé si llegaron a ver estos comerciales de discriminación y demás que ponían a un muñeco negro y un muñeco blanco y le decían a los niños, agarra el muñeco malo, ¿no? Y aún niños negros, ¿no? De raza negra, de afrodescendientes, tomaban a la muñeca negra como la mala. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos interioradísimo. Por mucho que digamos no somos racistas, ¿no? Tenemos el racismo metido dentro de nosotros. Por eso darnos cuenta es tan doloroso de repente, ¿no? Por eso aceptar y asumirnos como parte de ciertos grupos de repente es doloroso porque nos damos cuenta de muchas cosas que hay alrededor de eso porque eso es parte de eso es a lo que se refiere con la naturaleza, ¿no? Eso es a lo que se refiere con que es una abstracción hablar del individuo como si pudiera existir un individuo que solito, ¿no? Como si nosotras por estar solitas ya no estoy conectada con los demás. Estamos conectadas, no nada más físicamente, que además aquí viene la otra parte, ¿no? Pues toda esta cuestión biológica, orgánica, física, literalmente, que bueno, la energía y estamos conectados de muchas maneras. No solo eso, sino que nuestro ser, para poder ser lo que es, para poder pensar, necesitamos un idioma. Y ya con eso tenemos toda la historia dentro de nosotros, ¿no? En ese sentido, tenemos que pensar la educación. Entonces, de repente es muy utópico creer como, no, pues si mis estudiantes son buenos muchachos y ellos van a echarle ganas y van a lograrlo, no es cierto, ¿no? Hay que ver en qué contexto están y quiénes les rodean. No sé si vieron esta película Los Olvidados de Buñuel. Hay una escena, ¿no? Ya al final hay varios personajes, todos estos personajes son niños en situación de calle, niños en situación de calle en los años 50, ¿no? Fue una película muy controversial en ese momento en México, era cuando pues, estaba el cine de oro mexicano, entonces tenemos a Pedro Infante, a Jorge Negrete haciendo estas películas de romantización de la pobreza. Pues llega Buñuel, un español, ¿no? Refugiado por la Guerra Civil Española, que va a empezar antes de los 50, debe ser en los 40, que va a empezar a hacer cine.
en México y pues va a tocar un tema que a los mexicanos siempre nos ha dolido, incomodado, etcétera, que es la pobreza. Entonces Buñuel en esta película va a hablar justamente de pues, los que siempre están olvidados, ¿no? Las personas que son pobres pero que no son honestas, las personas que son pobres pero que no tienen la familia amorosa, los pobres en el contexto de la pobreza cruda y real. Entonces, bueno, en toda esta película de repente pues hay un niñito que intenta ser bueno al final y pues la sociedad lo termina pues matando, ¿no? En muchos sentidos. Eso es a lo que se refiere Natorp, ¿no? No podemos creer que porque nosotros educamos a un individuo de buena fe, ese individuo en solitario va a ser una persona noble y va a lograrlo porque se lo propone. Así no funciona, ¿no? Por eso también esto de la voluntad va a ser importante. No es nada más eh, que dejemos a la sociedad estando ahí, ¿no? Sino tenemos que ver el problema que nos dice de la pedagogía en general y en particular de la pedagogía de la voluntad. ¿Qué es eso de la voluntad? La voluntad es un tema constante en filosofía. Va a haber, se van a sostener muchas cosas a partir de esto de la idea de voluntad y justamente parte de lo que se postula eso es si nuestra voluntad pues realmente tiene un papel en esto, ¿no? En la vida o hasta dónde. Porque pues justamente hay todo en contra de la voluntad, ¿no? Del deseo. Entonces, bueno, esto va a ser importante para esto. Por acá, después nos va a hablar de otras etapas, ¿no? Esta es la primera etapa, después está la segunda etapa con NOL, ¿no? Aquí esto para lo de donde deberíamos de escuchar otra vez, ¿no? Sobre todo en el contexto de la educación privada, en la pública ahí va, pero bueno, en la privada, pues el niño tratado como cliente. Fíjense hace cuánto tiempo se está diciendo esto, ¿no? Cliente en todo sentido de la palabra, ¿no? Cliente como pues un ser al que hacemos un número, cliente como te doy lo que tú quieras mientras me des lo que yo necesito, etcétera. Luego está la tercera etapa y esto, fíjense, me parece que es algo muy importante, justamente es lo que se tiene que preguntar, por eso esto tiene que ver con lo epistemológico, ¿no? La pedagogía social se va a preguntar si lo que ella está pensando es ideológico, si lo que ella está pensando está apegado con la realidad material, de dónde vienen los fundamentos que la hacen ser lo que es. En la tercera etapa, dice, quizá haya sido la que menos ha aportado al desarrollo de esta ciencia, como señala Pérez Serrano, que es en el que se está basando el autor del artículo, y nos va a decir, los representantes de esta etapa son Eric Krieg y Baumler, no sé cómo se pronuncia eso, que no desarrollaron ninguna aportación a la pedagogía social, sino que se limitaron a aplicar su teoría de la educación a los problemas pedagógicos. Los dos defienden la ideología racista propaganda por el nacionalsocialismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Hitler, claro. Entonces recordemos que esto surge en Alemania. Recordemos que ¿no? que esta ciencia surge en Alemania, que surge en el contexto cuando Alemania es súper pobre, súper atrasada, y Alemania necesita ponerse al día y alcanzar a las otras potencias. Lo va a hacer rápido, medianamente, a través de dos cosas, ¿no? Tres cosas diría yo. Una rápida industrialización, un buen sistema educativo que justamente se preguntaba por estas cosas y un buen sistema de salud. Hizo que su población estuviera sana, que estuviera buena para trabajar y que ya no fuera una población ignorante, sino que fue una población educada. Entonces no es menor que justamente una de sus etapas, y este autor, a mí me parece que tanto Pérez Serrano como Alfonso, me parece que es el autor de este artículo, recuperan eso en el sentido de que toda ciencia siempre está influida por el sesgo ideológico de las personas que lo sustentan. Y esto aquí se ve muy claramente, ¿no? La educación teñida de ideología, supresión
de la educación popular. Hitler va a tener su propia agenda, pero ojo, todos tienen su propia agenda, ¿no? Ahora en Estados Unidos fue muy claro, con Trump dando abiertamente y dejando libremente que haya Biblias en las escuelas, empujando porque haya educación religiosa, y no es cualquier educación religiosa, porque ni siquiera es que los padres puedan elegir la religión que más hay en su región, sino pues la religión con la que él está de acuerdo, con una forma de cristianismo que él está de acuerdo. Entonces, esto sigue pasando, ¿no? Y hay que tener aquí muchísimo cuidado porque obviamente estas otras etapas también estuvieron con influencias ideológicas, pero no son ideologías que pues nos preocupen, ¿no? No son ideologías que abiertamente estén en contra de un segmento de la población. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de ideología. Bueno, sí, pero ¿quién lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Entonces, pues bueno, aquí lo dejan muy claro, ¿no? No hubo grandes aportes porque no es que no se hayan escrito muchas cosas, sino que todo lo que estaban diciendo, pues estaba teñido justamente de ideología racista hecha con toda la intencionalidad como a manera de propaganda para pues una agenda política en particular. Entonces, si bien por ejemplo, pensando en México, ¿no? Todas las administraciones tienen su sesgo ideológico hacia lo que creen que debería de ser la educación, pues aquí la pregunta sería, bueno, ¿están dejando fuera abiertamente a un grupo, no veladamente, ¿no? Porque aquí, ojo, pues muchas de estas cuestiones ideológicas son muy conscientes de que son problemáticas, de que agreden a un grupo en particular, entonces pues lo hacen de manera más velada, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues a la migración, pero a cierta migración es la que es el problema. No todos los migrantes son los mismos, lo que aquí se ataca es la pobreza, ¿no? Lo que estamos viendo, denme un segundo, que entre de la basura y mi perro. Ya. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar preguntándonos. Vaya, podemos no estar de acuerdo, ojo, ¿eh? ¿No? Aquí no se trata de, ah, no, pues como no es malvado, pues tengo que estar de acuerdo. No, podemos no estar de acuerdo con lo que está poniendo, pero sí hacer estas preguntas, ¿no? Sobre todo en momentos de tanto conflicto político que está atravesando el mundo ahorita con el regreso de la ultraderecha. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que es ultraderecha? Para eso nos serviría la epistemología, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que yo creo está basado en ideas, no sé, y ahí ustedes pueden poner lo que, desde donde ustedes estén, ¿no? ¿Cómo sé que lo que creo es de acuerdo conmigo? Y bueno, pues ahí hacer el examen. Y algo que está pasando es que, bueno, pues la derecha está creciendo en el mundo, que las izquierdas están teniendo estas agendas, pues unas muy autoritarias, unas mucho más cercano a lo que se llama lo progre. Hay muchos progres pues, liberales, hay unas cosas políticas muy nuevas que están surgiendo que pues, de repente nos hacen entrar en cierto desconcierto, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va esto? Bueno, pues hagámonos esas preguntas. Les digo, no es estar de acuerdo conmigo o con los autores, sino, bueno, utilizar los ejercicios que nos facilitan. Entonces, bueno, aquí pues va a estar la cuarta etapa, ¿no? Que está, pues, que nos dice hasta ahora. Y algo aquí importante va a ser, pues, justo cómo se va a ir cambiando esta cuestión. Ahorita, pues, lo vemos como una ayuda, ¿no? E incluso, pues, toda esta cuestión, por ejemplo, ahora del bienestar. eh, de todos los programas, ¿no? Que ahora están, justamente pues esa palabra bienestar, bueno, el bienestar según quién, desde dónde, etcétera, y cómo se contempla ayuda para qué, ¿no? Y ayuda de quién. Y entonces este tipo de cuestiones en el vocabulario a nosotros desde la pedagogía social nos ayudan mucho para reconocer justamente las intenciones de quién va a aplicar estos programas, sobre todo pensándolo en la educación.
¿no? Que esto es justamente lo que debería de hacer la pedagogía social. Entonces, bueno, pues aquí hay más de estos cuadritos que están, les digo que me parecen muy buenos, creo que nos ayudan a contextualizar muy bien lo que está sucediendo. Después va a estar la sección, ¿no? Objeto de estudio de la pedagogía social. Y justo esto es lo que les comentaba, ¿no? Identificar el objeto de estudio de la pedagogía social puede ser una tarea ardua en la medida en que se trata de un ámbito de conocimiento de carácter plural y su objetivo de estudio, al ser toda la realidad social, se percibe como un plexo de relaciones. No es buscar cuáles son los problemas en la educación, sino cómo la sociedad está siendo educada, ¿no? Que aquí hay una diferencia importante. No es buscar los problemas en la escuela, no es buscar, ay, muy bien, sí, pero no te preocupes. No es nada más una cuestión así como, ay, la deserción escolar está aumentando muchísimo. No, eso hay otra área de la educación formal que lo atiende, que tiene que ver con la institución. No, aquí tiene que ver, por ejemplo, la pedagogía social se pregunta cosas como cómo, ¿no? Nuestros jóvenes se están formando, cómo la escuela está jugando un rol socializador en estos jóvenes o no, y es ver los problemas de la sociedad a través de lo educativo y no ver los problemas de la escuela como sinónimos de los problemas de la sociedad, ¿no? La deserción escolar es un problema, ¿por qué? O según quién o desde dónde. Porque si la escuela, por ejemplo, cuando Gandhi hizo su movimiento de no violencia, ¿no? En la India, no cerró ninguna escuela nunca, o no la cerró en términos físicos, sino que convenció a los universitarios de que la educación que estaban recibiendo era educación mala, terrible, era educación imperialista, era educación que los tenía sometidos, era educación que los alejaba de lo que ellos realmente eran como indios. Y a través de ese discurso, ¿no? Que nosotros hoy llamaríamos un discurso de colonial, a través de ese discurso, que además no era falso, ¿no? Las universidades en la India estaban dirigidas por Inglaterra, por la corona británica. La corona británica decía quién sí, quién no, y los autores que se leían eran ingleses y el idioma, todo era en inglés. Entonces lo que hizo Gandhi fue decirle a la gente, oigan, pues yo que ustedes no iría a la universidad porque pues los están educando para seguir siendo pues, esclavos, pensadores limitados, ta, ta, ta. Entonces, cientos y miles de indios dejaron las universidades indias y se regresaron a sus comunidades y las universidades se quedaron sin estudiantes. Entonces, hay muchas formas, ¿no? De entender el problema de la deserción, por ejemplo. No es lo mismo que deserten personas porque se integran al narco o al mercado informal que están desertando porque no ven en la escuela sentido, ¿no? Porque al ir a la escuela pues están pasando otras cosas que no deberían de suceder. Entonces, la deserción en sí misma no es un problema o va a depender, como lo estemos viendo, si entendemos de dónde viene o por qué viene la deserción, ¿no? Porque tampoco es lo mismo que nuestros niños deserten porque se van al narco que porque no hay dinero en casa y se meten a trabajar de cualquier cosa. Ambas situaciones son terribles, ambas situaciones no deberían de pasar según nuestra concepción occidental de lo que es la niñez, de lo que es la infancia, de cómo deberían de vivir las personas de estos grupos de edades. No deberían de dejar la escuela por ninguna razón, pero es muy distinta que la dejen para apoyar en el negocio familiar, ¿no? Ayudar en la tienda o en la siembra o ayudar en el negocio del papá, no sé, de lo que tenga, de la mamá, tarará, o para cuidar a los hermanos o para cuidar a algún miembro de la familia. Es muy distinto que dejen la escuela por eso, que lo dejen por entrar a un grupo criminal, ¿no? Y entonces el problema no es, esto es lo que justamente se plantearía, ¿no? La pedagogía social. Entonces, bueno, esto algo importante.
Y de verdad, entonces, por acá vamos a, ¿no? Ay, acá lo había visto. Y bueno, pues estos son otras divisiones donde lo divide. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Estos cuadros les digo que están re buenos. ¿Qué va a haber? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio de la pedagogía según diversos autores? Porque esto nos permite entender epistemológicamente qué es la pedagogía, porque lo que está tratando de hacer son estos hilos, ¿no? Está tratando de justamente, bueno, para cada autor, qué es lo que están viendo, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cómo están entendiendo las diferentes posturas. Para Nator, por ejemplo, no puede haber hombres que no estén en la comunidad, ¿no? Se tiene que ver al hombre en la comunidad. Para la pedagogía social, lo más importante es la pedagogía. ¿Quiénes van a ser representantes de la pedagogía social? Pues está Noel, por ejemplo. Para Luzuriaga, ¿no? Pues la relación educación-sociedad. Entonces, aquí lo importante es, y por eso hay que hacernos la pregunta, por eso no es lo mismo hablar de cualquier autor cuando estamos hablando de didáctica, ¿no? De repente decimos, ay, pues Pestalozzi, Vygotsky y Dewey voy a tomarlos para, y es que cada uno de ellos va a tener una forma distinta de entender la educación. Y entonces, hasta epistemológicamente nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué está entendiendo por educación? ¿Qué está entendiendo por, ¿no? el fin de la pedagogía social en este caso? ¿Qué se entiende como el fin de la pedagogía social? Y bueno, ¿no? Estos son lo que nos van a decir varios autores. Aquí, algo importante, la mayoría de estos autores son contemporáneos. Nator, ¿no? Todos ellos fueron como de la escuela alemana y este programa va a ser tomado rápidamente por muchas otras sociedades, ¿no? Porque les decía, esta descomposición o esta transformación de dejar la iglesia y empezar con lo civil, pues va a ser algo que se va a tomar en todo el mundo, la mayoría de los estados modernos, porque hay estados que tienen pues esta cuestión mixta, por ejemplo España, que tiene tanto las instituciones sociales cívicas como formalmente y como parte del Estado la religión católica, ¿no? Entonces, los españoles pueden decidir cuando pagan impuestos si quieren que su dinero se vaya a asociaciones sociales, cívicas, laicas, o que se vaya directamente a la iglesia. En México no, en México como mexicano pagas impuestos y si quieres le das dinero a la iglesia, ¿no? No, no es una cosa que esté junta con la otra, pero hay diferentes formas políticas en las que se resolvió esto. Entonces todos los países van a tomar sus propias formas y va a haber aquí pues muchas escuelas, ¿no? Que son las que vamos a ir viendo por acá. Va a haber las escuelas anglo también, ¿no? Las escuelas hispánicas y demás. Estas últimas pues son latinoamericanas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran hablar de la lectura en particular, algo que les haya saltado de lo que vamos revisando hasta ahorita, de algo que venga más adelante en el texto. Ya son 9:30 para ir cerrando un poco eh, este texto, ¿no? Va, le seguimos entonces rápidamente, o bueno, para ir cerrando ya. No sé si quedan dudas con el por qué o cómo se está acercando el autor, ¿no? a el fundamento de lo que es la pedagogía social. Y bueno, nos van a ir diciendo qué es lo que se entiende por pedagogía social. Gloria Pérez Serrano, ¿no? Que es en la que se está basando el autor para hacer el seguimiento, pues parte de su trabajo justamente se ha dedicado a eso. Ella, si ustedes la buscan, muchos de sus artículos y de su trabajo académico va en justamente ir definiendo qué es esto de la pedagogía social.
poner pues los linderos lo más claro posible. Y esto porque eh, tiene que ver con la forma en la que lo hacemos, ¿no? Aquí nos va a decir, la pedagogía social es hoy un término con el que se designa al mismo tiempo una disciplina científico-teórica y pedagógica del sistema de las ciencias de la educación y la praxis pedagógica ejercida en sus múltiples formas por los denominados pedagogos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Justo esto que les decía de cuando surgen las ciencias sociales, van a surgir las ciencias de la educación. La pedagogía ha existido pues desde hace muchísimo, ¿no? Si seguimos la tradición greco-romana y cristiana, pues desde siempre se han preguntado. Y aún en otras culturas, ¿no? Que si no nos vemos tan occidentalocentrados, en otras culturas pues también se han preguntado qué es eso de educar, para qué educar, por qué educar, cómo educar. Todas las sociedades han tomado la decisión de qué es lo que se les va a enseñar a las personas, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues un chorro de tipos de escuelas, y entonces estaban las escuelas indígenas, las que más conocemos pues son las mexicas, ¿no? Que pues sabemos que muy similar a una forma de estructura pues feudal, existían pues los oficios, quienes trabajaban la tierra, había divisiones entre ellos, los guerreros, ¿no? Todas estas divisiones, pero bueno, tenemos varias formas de, siempre se ha pensado en lo que es esto de la educación. Pero no se pensaba en términos científicos, es decir, en términos de comprobación. Se pensaba en términos filosóficos, en términos de un sentido, ¿no? De el que estamos pensando, ¿no? ¿Qué ideas queremos que se aborden, qué ideas no queremos que se aborden y por qué? Y lo que van a hacer las ciencias sociales, y por eso esto va a ser importante, es justamente meter el método científico en esto, ¿no? Y empezar a hacer preguntas y esperar, pues, una forma de comprobación. Como veíamos la sesión pasada, pues la comprobación es muy distinta en las ciencias sociales que en las ciencias exactas, pero algo que se espera que cumplan todas es justamente dar respuesta, ¿no? Dar respuestas a la realidad, dar una postura y que esa postura nos permita desarrollarnos de la mejor manera en ese momento y en ese tiempo. Entonces, las ciencias de la educación van a empezar a hacer estas cosas que van a evaluar, ¿no? Que van a dar respuestas, que van a dar justamente pues, patrones en lo que cómo enseñar. Entonces, va a quedar la pedagogía y van a quedar las ciencias de la educación. Ustedes no están estudiando ciencias de la educación, sino pedagogía. Pero si ustedes se meten y buscan planes y programas, en muchísimas instituciones no se da la licenciatura de pedagogía, sino se da ciencias de la educación. A veces le ponen ciencia, a veces ciencias, y hay cosas distintas. Y es que las ciencias de la educación, a diferencia de la pedagogía, se van a centrar más en el método científico y se van a centrar menos en la pregunta. La pedagogía, por el contrario, se va a centrar mucho más en la pregunta que en la cuestión metódica, científica en ese sentido. Entonces, esa es como la primera diferencia, ¿no? Entonces, nos dice Pérez Serrano que la pedagogía social es un término con el que se designa al mismo tiempo una disciplina científico-teórica, es decir, de las ciencias de la educación, y pedagógica. Entonces, la pedagogía social va a tener los elementos de las ciencias sociales, pero las preguntas de la pedagogía. Y va a estar ejercida en sus múltiples formas por los denominados pedagogos sociales. Entonces, hay personas que estudian justamente o que se especializan en esta área y que se van a hacer ciertas preguntas. Y esas preguntas vienen de la pedagogía, pero las herramientas con las que las van a contestar van a ser desde las ciencias sociales. Entonces, bueno, acá nos dice que en el siguiente cuadro están, y este cuadro también está muy chulo, y qué es lo que ven, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son los autores? Aquí están pues toda la oleada alemana pura,
¿no? Son los orígenes, y después pues ya vemos cómo hasta los apellidos son distintos y tiene que ver justamente con algo más cercano, ¿no? Y más contemporáneo. Entonces, por ejemplo, aquí este muchachón Rawls, ¿no? Se va a centrar en las teorías científicas y tecnológicas. ¿Qué quiere decir eso? Cómo científicamente y tecnológicamente, cómo la ciencia y la tecnología influyen en la educación de la sociedad. Entonces, con esto la idea es que veamos esto de una manera que no tiene que ver con la escuela. Estas personas sí están pensando en la escuela, pero no solo en la escuela, ¿no? Están justamente pensando aquí, Nator, en la comunidad, en las condiciones sociales de la cultura, es decir, en la calle, en todos los espacios no formales, como veíamos la vez pasada, e informales, ¿no? La calle, los mercados, al interior de la familia, en las escuelas, pero en la hora del recreo. Todo esto que tiene que ver con estas formas naturales, en el sentido de que nos salen sin pensarlo, que las tuvimos de manera espontánea, que las aprendimos de manera espontánea, de manera inconsciente, y cómo salen. Pero para, por ejemplo, la teoría es práctica para la práctica, esto es muy del pragmatismo, no él va a estar inserto ahí, ¿no? Acá, reinserción de la comunidad, que toda esta cosa, estos proyectos sociales, ¿no? De las cárceles, se supone que en México, los cerezos, que son centros de rehabilitación, de reinserción, ¿no? Toda esta cuestión de, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre de las cárceles para jóvenes que no se llaman cárceles, pero bueno, pues todo este Tutela- sistema, ¿perdón? Tutelares. Los tutelares, gracias. Sí, ¿no? Exactamente, que se supone que tiene que ver con esta reinserción. Entonces ahí tenemos que pensar en el sujeto, pero también en la comunidad, qué valores tiene, por qué aprendió esos valores, y se supondría que eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esos autores van a pensar en todos esos espacios, en los hospitales, o por ejemplo, atención a problemas históricos y sociales. Hoy estamos viendo pues no sé ustedes, pero todas mis redes sociales están pues con toda la cosa tan desafortunada que está pasando en Gaza, y muchos testimonios de muchísimos judíos que han vivido en Israel toda su vida, que allá nacieron y que no tienen ni idea, ¿no? De la historia de su propio país, que de repente se dan cuenta que es una mentira todo lo que les han dicho. Todo eso no es un problema histórico de, ay, que se enseña mal la historia, sino es un problema de quién construyó esos relatos históricos. ¿Quién hizo esos libros de texto? ¿Por qué se está diciendo eso o por qué nos está diciendo? Por eso hay toda una problemática en los libros de texto, porque quien los escribe está contando cómo pasan las cosas, ¿no? Y no solo deja un testimonio escrito, sino que educa a las personas. Nosotros nos creemos lo que nos cuentan. Conforme vamos creciendo, vamos escuchando más relatos, pero vamos construyéndonos de esa manera, ¿no? Ahora que está muy, muy, muy en boga, afortunadamente, ¿no? Toda esta cuestión de la pedagogía especial, que es eso de la educación especial, ahora pues se considera de formas distintos de forma distinta a las personas que nacieron, que adquirieron o que tienen alguna discapacidad, ya sea cognitiva, motriz, que tienen enfermedades degenerativas, que tienen síndromes, que tienen ciertas situaciones que hacen que no entren en la normalidad, ¿no? Entendiendo la normalidad como lo que más se repite. Entonces, por muchísimo tiempo quedaron relegados, ¿no? Pues parecía que no existían personas con características distintas. ¿Por qué? Pues porque estaban en el interior. Hoy eso nos parece que no es correcto, ¿no? Hoy eso nos parece que pues, no debería de ser así, y no porque tenga síndrome de Down o no porque tenga, ahora que está toda esta cosa del espectro, ¿no? Y todas las formas en las que ahora diagnosticamos y nombramos de manera distinta el autismo y las formas distintas de autismo, etcétera. Bueno, pues todo eso, o la comunidad sordomuda, la comunidad ciega. Hay un chorro de comunidades que históricamente han sido, pues, segregadas, y bueno, justamente la pedagogía social va a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esas poblaciones? Más allá de que haya una materia en la escuela que
O sea, más allá de toda esta cosa, ¿no? De, ay, la desigualdad, ¿no? Como la inclusión, no sé qué, aprende el lenguaje de señas y demás. No, es que son cosas distintas, ¿no? Más allá de esta visión limitada de hay que aprender lenguaje de señas para comunicarnos con las personas discapacitadas, pues no todos los discapacitados son sordos, ¿no? Tenemos que pensar la discapacidad de una forma distinta. Bueno, pues eso es lo que nos va a decir la pedagogía social. Esas son las formas en las que lo está trabajando. Entonces, bueno, más adelante en el texto, pues va a hablar de los referentes sociológicos justamente de la pedagogía, esto que les decía, ¿no? Que la pedagogía, como se está abordando aquí, pues tiene que, o no tiene que, toma, deciden que tome las herramientas de la sociología en particular, ¿no? De las ciencias sociales, de la sociología en particular. Y aquí, ¿no? Nos dice, existe una convicción fundamental de la sociología que es la que permite abordar las diversas manifestaciones humanas y a las que el educador social debe dar cabal respuesta. Esta convicción parte de que la conducta de las personas está condicionada, que no determinada, ojo, por el medio social en el que viven, sin aclarar las diversas modalidades de relación entre ser humano y contexto social, es imposible comprender la realidad humana. Esto va a ser muy importante porque si nosotros, ¿no? Esta cuestión de lo genético, ahorita que pesa muchísimo, la cuestión genética, toda la cuestión neurológica, toda esta idea del individuo, que por mucho tiempo, que vaya, hoy es menos fuerte de lo que fue en algún momento, pero sigue estando súper fuerte y sobre todo en los ambientes escolares. La idea, una, del esfuerzo individual y dos, de que pues las personas desde nuestro nacimiento tenemos ciertas predisposiciones, ¿no? Si bien, por supuesto que en nuestra individualidad va a haber ciertas cuestiones que nos hacen ser lo que somos, esto está mucho más determinado por el medio que por la cuestión genética. Si nosotros, esto por ejemplo, ¿no? De, ay, los chinos son buenísimos y ustedes digan lo que quieran, para las matemáticas, para lo que quieran. Pues sí, pero si educamos a un chino, ¿no? Si tomamos a un niño chino, que es toda su familia ha sido campeona de matemáticas desde siempre, y tomamos a ese niño recién nacido y lo traemos y yo lo meto a mi casa y lo educo como si fuera mi hijo, pues más allá de las diferencias físicas, ¿no? Fenotípicas, porque pues secuestré a un niño que no era mío, además de otro grupo étnico, más allá de eso, ese niño no desarrollaría las habilidades matemáticas así, nada más porque sí. Tendría que haber un medio que le permitiera darse cuenta que tiene habilidades matemáticas. Muy probablemente, que eso pasa mucho, por ejemplo, en las familias de médicos, de abogados, que todos son médicos, que todos son abogados, pues no es que ya lo traigan en la sangre, eso es una metáfora, es una forma de hablar, sino que lo han visto tantas veces, está tan presente en su vida que es algo con lo que se familiarizan y de ahí puede ser que lo amen o que lo odien, ¿no? Estas cosas que vemos mucho, por ejemplo, de alcohólicos, de familiares, de personas con alcoholismo, sobre todo hijos, que genéticamente hay una predisposición, pero se ha visto, hay estudios que respaldan esto, que es la misma fuerza, que es el mismo peso, tener familiares alcohólicos que ya no beben y que no están en el ambiente y que tenemos los genes, por ejemplo, ¿no? Que alguno de mis papás fuera alcohólico, cuando yo nazco, pues ya dejó de beber, pero pues sigue siendo enfermo de alcoholismo, me pasa esa carga genética, tengo la misma posibilidad de convertirme en alcohólica que una persona que, a pesar de que genéticamente no tiene la carga alcohólica, convivió en un ambiente sumamente alcohólico, tenemos la misma predisposición. Y estos se han hecho muchos estudios precisamente para ver qué es más importante, ¿no? Em, si la crianza o la genética, la carga. Y la sociología dirá que es muchísimo más fuerte la cuestión del ambiente.
Hay muchos debates con la biología, con la antropología, pero pues bueno, ¿no? Hasta ahora es como la postura que va, que tenemos como más certeza, importa más lo ambiental. Sí, Pame, te escuchamos. Bueno, solo para ver si me quedó claro. Esto sería, por ejemplo, como lo que estaba diciendo hace rato de Hitler. Yo recuerdo que hay testimonios que dicen que hay doctores que trabajaban para todo lo que hacía Hitler, que ellos moralmente lo sabían mal, o sea, decían esto no está bien, pero pues obviamente por estar inmersos en este tipo de querer sobrevivir, por así decirlo, me ven de este lado, pues simplemente participaban en todas las cosas que hicieron, aunque con el tiempo dijeron, no, pues sí sabía que estaba mal, pero aún así lo hicieron, ¿no? Entonces es como esto que dice. Sí, claro que aquí hay posturas, ¿no? Por supuesto que eso es cierto. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Günter Grass. Él justamente tiene un libro en el que él abiertamente dice que participaba en las juventudes hitlerianas. No solamente participó, sino que él quiso inscribirse antes de, creo que a los 14 era la edad obligatoria y era a los 12 fue a inscribirse, una cosa así, ¿no? Y él decía justamente, a ver, no se confundan, ¿no? Yo no quería ser nazi en el sentido criminal, yo sabía que los nazis hacían cosas criminales, pero yo era un niño que creció con el discurso de que tenía que apoyar a su país, yo quería apoyar a mi país, yo estaba en medio de una guerra, yo no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Claro que fui a la guerra y me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero entonces es como juzgar y criticar justamente en el caso de lo que está pasando hoy en Israel. Bueno, hay israelíes que saben con conciencia lo que están haciendo y no les importa, y hay otros que han sido engañados, ¿no? Que han sido engañados en términos, fueron educados bajo un discurso, les dijeron ciertas cosas y demás. Nosotros mismos con la historia mexicana. Ahora, aquí está justamente, y esto es la cuestión de la voluntad. Muchas veces no podemos decir que no, porque decir que no es ponernos a toda nuestra familia en contra. Aunque nosotros por dentro, ¿qué tan fuerte es ese principio? ¿Qué tan fuerte va a ser eso? Ahí es cuando surgen las resistencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, y aquí, esta es la parte en la que todavía está nuestro individuo. No es, ¿por qué podemos hablar de individuos? Porque pues, aquí nos reconocemos como individuos, ¿no? Nos podemos ver, tenemos nombres diferentes, físicamente hay una separación, etcétera. Pero pues estamos en contextos que hemos sido diseñados de alguna manera, ¿no? Todas estudiamos en la primaria, no importa si fue en Campeche, si fue en Tijuana, no importa si fue hace 5 o 7 años, no importa. La SEP no ha cambiado tanto, pues, ¿no? Y la SEP educa chamacos a montón y crecimos con los mismos tipos de exámenes. Y eso ya nos configura de una manera. De eso a que no podamos tomar decisiones individuales es otra cosa, ¿no? Entonces, por supuesto que en el nazismo hubo muchas personas que participaron que pues no les quedaba de otra, pero muchos otros participaron convencidos, ¿no? De que eso era lo correcto. Y muchos otros se resistieron a participar. Entonces aquí, aunque haya realidades materiales muy similares a todos, seguimos teniendo la posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Que justamente eso es donde está el peso de lo individual. ¿Por qué el discurso individualista funciona? Pues porque nosotras nos creemos, porque lo demás lo vemos, ¿no? Podemos estar en contra, claro, el costo es muy alto muchas veces. Y muchas veces no estamos dispuestas a pagar el costo de lo que sucede, ¿no? Ahorita estamos poniendo ejemplos muy graves porque estamos hablando de 2 genocidios, pero vaya, esto puede ser en otras cosas muchísimo menos dramáticas, ¿no? Como darle una nalgada a un niño, como gritarnos cuando nos peleamos, como el cuidado, el trato a los animales, por ejemplo, ¿no? Ay, bueno, no, sí está bien, pero que el perro duerma en el patio y yo infartada porque duermo con mi perro abrazado abajo de las cobijas. Esas cosas a lo mejor ya para nosotros pueden ser minucias, ¿no? Toda esta cuestión de lo de género, por ejemplo, que de repente ya no es tan minucia, ¿no? Ya estamos hablando de otras personas, pero ahí todavía tenemos nuestra posibilidad de decisión individual sin que afecte a otro en el sentido tan drástico de la guerra. Si yo digo, yo tengo muchos tatuajes, ¿no? Y yo digo, es que yo odio a las personas tatuadas, es que las personas tatuadas son lo peor del universo y demás,
Pues yo estoy en mi derecho de pensar eso mientras yo no vaya y mate personas tatuadas, ¿no? Yo estoy en mi derecho de pensar lo que se me pegue la gana mientras mis acciones no repercutan en la vida del otro. Ahora, ¿qué es eso de repercutir en la vida del otro? Pues es muy complicado. Porque si yo estoy en contra de que la gente se tatúe, ver personas tatuadas me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir incómoda. Va a irrumpir mi mundo. También es, o sea, vaya, pero no se trata de quién agrede más o quién siente más feo. No, a ver, y por eso esto se pone tan complicado. ¿Qué es eso del derecho a la expresión? ¿Qué es eso del derecho a manifestarnos religiosamente? ¿Cuándo ya no es el derecho y cuándo está siendo un abuso? ¿Cuándo son privilegios? ¿No? No, las dos son prácticas, ¿no? Pero, a ver, las dos tienen su parte teórica y las dos tienen que ser aplicadas. Em, la pedagogía social, la pedagogía así solita es meramente teórico y meramente con preguntas pedagógicas, ¿no? ¿Qué es educar? ¿Qué es aprendizaje? ¿Cómo se enseña? Puras cosas meramente en la pedagogía. Lo que ven en sus teorías de pedagogía, eso es la pedagogía en solita. La pedagogía social, ¿no?, necesita de la parte teórica para poder plantearse preguntas, pero no las puede responder solo desde la teoría. Tiene que ver directamente, ¿no?, con la población con la que está trabajando. Eso sería como la diferencia. ¿Cuál es parte de la construcción teórica de la pedagogía social? Pues que no solamente es lo pedagógico, sino también lo sociológico. Y en lo sociológico, pues hay formas de pensar a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que es la pedagogía social es esta unión de estas dos formas de pensamiento, pero em, revisando en el momento en el que, con quién se está trabajando, ¿no? En ese sentido es lo práctico. Lo práctico no es de que salga a hacer encuestas y demás, sino que también se puede hacer, sino de estar con la comunidad. Por eso no es una cuestión de la escuela, por eso no es una cuestión de, ay, voy a hacer pedagogía social en el aula. Claro que se puede hacer, pero es algo que pasa en otros espacios. Por eso, si regresamos al cuadro, ¿no?, lo que vemos es, no, aquí no hay nada escolar, pero no deja de ser pedagógico. Y esa es la parte que en este semestre vamos a ir viendo, ¿no? La pedagogía va más allá de esta forma escolar, de esta forma educativa de verlo como muy normativo, y lo escolar va más allá de eso. Por eso, justamente, va a tener estas formas distintas, ¿no? Por ejemplo, praxis extraescolar. No importa lo escolar en este sentido, vaya, porque para eso ya está lo meramente pedagógico. No sé si fui clara, Alonso. Creo que ya no está Alonso, pero bueno, ojalá a ustedes les quedó claro esto de la pedagogía social. Sí, Sí, maestra. Sí, ¿Sí? Ok, profesora. excelente. Entonces, bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, ya no podemos revisar más el texto, luego me extiendo y me profundizo en cosas que siempre digo que no voy a hacer y termino haciéndolo, pero bueno. La idea es justo, ¿no? Esto, ustedes ya lean el texto, hagan el mapa con los conceptos que ustedes consideren que aborda. Si tienen dudas, por supuesto que los podemos ir revisando la próxima semana, si se quedaron con algo por ahí, si todavía no lo han leído y lo leen después, podemos regresar a eso, no se preocupen. Pero la idea justamente es que ustedes vayan abriendo el panorama a lo pedagógico, ¿no? Ustedes van a salir como pedagogas, entonces ustedes piensen desde la pedagogía. Piensen desde la pedagogía en el sentido que lo pedagógico no solo es cómo enseño que un niño aprenda a leer y escribir, sino cómo educo. ¿Qué es eso de la educación? ¿Qué es eso de la formación? ¿Qué es eso del aprendizaje? ¿No? Por ahora, o por ahí está de repente muy de moda esta palabra, ¿no? El aprendizaje significativo. Para que sea aprendizaje tiene que ser significativo, si no es otro proceso, ¿no? Esa fórmula aprendizaje significativo es como un refuerzo o como poner la atención más a otra cosa, pero nuevamente epistemológicamente habría que preguntarnos, bueno, ¿qué se está entendiendo por aprendizaje? ¿Puede haber aprendizaje que no sea significativo? Porque nosotros decimos, ay, es que yo aprendí cosas voy a decir, cosas de
quinto de primaria, ¿no? A sacar la raíz cuadrada, pero no lo aprendí bien o no o no o me lo aprendí de memoria, hoy ya no sé, entonces no lo aprendí. En su momento lo supe, en su momento memoricé el proceso, pero no lo aprendí. Pero esa es una forma de preguntarse esto, ¿no? Quienes dicen del aprendizaje significativo van a epistemológicamente decir por qué hay diferentes tipos de aprendizajes y demás. Entonces, eso es lo pedagógico. La invitación de la pedagogía social o la idea, vamos a irlo desarrollando a lo largo del semestre, es que ustedes sean capaces de reconocer lo pedagógico fuera del espacio escolar, ¿no? Fuera del espacio áulico, que vean en estos otros procesos, en las tradiciones, ¿no? ¿Por qué el feminismo en México, el machismo no se termina, ¿no? Ahora que está muy fuerte el feminismo. Pues bueno, vamos a preguntarnos cómo estamos educando tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Más allá de, ay, es que los hombres son malos. No, a ver, ¿quién los está educando? ¿Cómo están educándose? Y esa es una pregunta pedagógica que no solo corresponde al espacio áulico, sino que es la pedagogía social, ¿no? Pero esa pregunta que surge de las teorías no puede contestarse solo teóricamente. Hay que ir a la comunidad para ver qué es lo que está pasando. En ese sentido son prácticas, ¿sí? Por eso vamos a ver más adelante cómo la pedagogía social generalmente va a ser muy restrictiva a ciertas áreas. No podemos aplicar lo mismo en todos lados de la misma manera porque no todas las comunidades funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo teórica y metodológicamente se abarca esto para irlo, pero eso ya con calma, ustedes no se saturen tampoco tanto, lo vamos a ir viendo. Por eso este texto me pareció que ayuda mucho en mucha claridad, los cuadritos, ¿no? Cómo va desarrollando el autor, pero si quieren, lo podemos seguir revisando la próxima sesión. Si tuvieran dudas, podemos iniciar algo rapidito y ya, ¿no? Seguimos con el siguiente tema para ir despejando esto. Entonces, bueno, espero que les haya servido, que les haya quitado dudas, que les haya generado otras dudas, ¿no? Que haya cambiado el foco de donde hay que ir poniendo la atención, pero pues bueno, esa era la intención de esta sesión. Voy a dejar de grabar porque si no, luego esto se tarda años en